Lorena Oyarzún está con nosotros, académica de la Universidad de Chile, y Cristiana Echeverría, también panelista de nuestro programa y académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo están? Vamos a hablar de Uruguay, que es un país que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿Esperaban el resultado? No, nadie lo esperaba. Al menos no la distancia tan estrecha, 28.666 votos, sí, para ser exacto. En realidad no se esperaba que fuera tan corta, porque las últimas encuestas daban por lo menos 7 puntos, lo que se hablaba, y hay varios analistas se han pronunciado sobre qué es lo que podría haber pasado en estos pocos días para cambiar. Pero la verdad es que cuando son las encuestas es una cosa y todos sabemos acá en Chile incluso, la elección es otra. Entonces... Ahora, uno asumiría que luego de 15 años y 3 administraciones, una coalición izquierda-centro-derecha se desgasta naturalmente. Y uno diría, bueno, 7 puntos es algo natural. O sea, los números eran bastante sensatos si uno evaluaba que ya Tabaré Vázquez una vez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez otra vez. O sea, un desgaste natural. Y ahora lo que uno ve, digamos, es que el Frente Amplio todavía tenía una fortaleza importante, digamos, ¿no? Claro, efectivamente fuerte, y aun cuando el tribunal o el cómputo final entregue una victoria al nuevo presidente probablemente, pero lo más probable es que quien sea que salga va a partir con una base de legitimidad cuestionada, o por lo menos muy dividida. Entonces, plantea una situación difícil, digamos. A mí no solo me importa lo que pase cuando se define el juego bien el resultado final, pero lo que venga más adelante sin duda genera una situación tensa a nivel de gestión política. ¿Con qué Uruguay se encuentra Luis Lacalle si es que se queda con la presidencia, o bueno, no sé, Daniel Martínez? Pero el que llegue, ¿qué país va a administrar? Bueno, va a administrar un país que está en dificultad económica, definitivamente severamente afectado por lo que ha ocurrido en Brasil, que ha estado prácticamente en recesión continua en varios años ya, y Argentina, ¿para qué decir? O sea, entonces... Básicamente, en Uruguay se dice siempre, lo que pasa en Argentina básicamente se amplifica en Uruguay. Con un mercado que eventualmente a nivel regional está detenido, ¿no? Bueno, imagino que Uruguay también le afecta la guerra tributaria entre Estados Unidos y China, como al resto del mundo. O sea, no es el mejor momento, digamos. No, es un momento de vulnerabilidades tanto internacionales como internas y regionales. Lorena, ¿y en términos sociales? En términos sociales, estás pensando si va a pasar un poco lo que acá, el estallido. Estoy pensando que uno, antes del estallido en Chile, tendría a evaluar todo más integralmente. Y hoy día tú te das cuenta que no es así, que hay un plano que es político, que hay un plano que es económico y que hay un plano que es netamente social. Uno puede tener un país que crece como el nuestro, que tenga reservas en el extranjero, que tenga un PIB parecido al de Portugal, e igualmente puede estar vulnerable a una crisis social. En el caso boliviano es una crisis política, incluso. En el caso peruano es una crisis institucional. Entonces, hoy día, mira, cualquier cosa puede pasar. Por eso yo te pregunto más a nivel social. ¿Cómo está la sociedad uruguaya? Yo creo que en general Uruguay es uno de los países que dentro de todos es más fuerte en términos de democracia, en términos de uno de los principales países que tiene un bienestar económico-social más fuerte. Bueno, se mostraba Chile con un Uruguay y luego Chile. Sí, no, ¿En serio? Uruguay sí es uno de los países que tiene en realidad bastante mayor redistribución, podríamos decir, y que justamente el Frente Amplio en estos 15 años ha apostado fuertemente, pero por lo mismo tiene un déficit también importante fiscal, pero sí tiene, yo creo que hay un tejido social que en términos de democracia yo creo que no habría un desafío, o sea, el desafío va a ser gestionar esta gran polarización. Yo no creo que no esté legitimado cualquiera de los dos que salga, pero sí va a ser muy difícil gestionar cuando tienes un 70% de recambio, ¿no es cierto?, en parlamentario. Lo que va a ser ahora clave va a ser qué acuerdos van a lograr. Uno puede contar con bienestar social y con regla fiscal. ¿Es una combinación a la cual uno puede aspirar o no? Porque se ha hablado mucho en Chile y hay presiones muy fuertes en las últimas semanas de romper la regla fiscal. Es decir, que el país use su capacidad de endeudamiento para descomprimir esta crisis y luego vemos cómo pagamos en el camino. Porque ¿qué saca uno, para algunos, no, con tener reservas y tener una línea de crédito internacional si tiene un desorden social?
Otros dicen no, porque en realidad vamos a entrar en la mecánica de los subsidios, que finalmente es insostenible y vamos a terminar con un Estado, digamos, arrastrando un déficit fiscal enorme que luego no se puede pagar. Y como cuando tú dijiste, bueno, aquí hay una sociedad cómoda, donde hay mayor distribución, pero está el tema del déficit fiscal. Uno podría aspirar, ¿cómo uno puede manejar ambas variables, digamos? Satisfacción social, redistribución de ingresos, en fin, y carga fiscal. Es buenísima tu pregunta. La verdad es que si uno mira transversalmente la evidencia internacional, por lo menos de las economías G7, que uno podría decir son como el referente en materia de estados de bienestar y de cierta como calma social en lo que tiene que ver con equidad y desigualdad y los temas que nos atañen a nosotros. Y la regularidad en esos países en verdad es de déficits fiscales acumulados, deudas públicas como proporción del Producto Interno Bruto altas, a niveles prácticamente el límite de lo sostenible. Solo son sostenibles porque esos países, como son considerados economías muy fuertes, tienen una capacidad de endeudarse a nivel internacional, además a bajas tasas de interés. Claro. Los gobiernos, quiero decir, los bonos soberanos de todos estos países G7 son todos muy apetecidos y con bajos premios por riesgo. Entonces, pero eso ha topado un límite. O sea, el caso de Francia, por ejemplo, el caso de Italia, para qué decir, ya topó un límite y claramente está... pero varios otros países nórdicos también tienen niveles de endeudamiento. Bueno, y Estados Unidos, la deuda fiscal norteamericana es enorme. Es enorme. Ahora, en honor a la justicia, era baja pre-crisis subprime. O sea, la deuda pública como proporción del PIB era un 50%. Tuvo que financiar todos esos bailouts. Era 50% del PIB, un poco más alta que la nuestra. Pero vino el rescate financiero más la reactivación de la economía y claro, llegó a 110% del PIB. Pero mira, lanzaron estos tremendos planes de salvataje en esta... Uno va a comparar nuestra economía con la norteamericana, sin duda que no. Pero veamos la dinámica, independiente de la dimensión. Lanzan estos planes de salvataje a la banca, luego vino creo que al mercado automotor. Hubo varios planes de ayuda financiera luego de la crisis subprime. Al mercado inmobiliario, en particular a través de las Fannie Mae y Freddie Mac. Exacto. Y Estados Unidos está ahí, digamos, endeudado, sí, pero es una economía robusta. Sin duda, o sea, no hubo un hecatombe, porque acá no se plantea como que... robusta, sino que es la que emite la moneda universal de valor. Exacto, pero lo que ocurre es que uno acá ha escuchado análisis que van en la línea de se rompe la regla fiscal y estamos condenados al apocalipsis financiero. No, yo creo que también eso es una interpretación, o sea, a ver, poco talibán. Creo que la crisis en Chile amerita pensar las cosas en fresco y no con tintes ideológicos o preconcepciones, porque en verdad la economía, la microeconomía y la macroeconomía en los últimos 10 o 15 años han sufrido en verdad transformaciones brutales de dentro hacia afuera. Es decir, estoy hablando de la economía tanto empírica como la teórica, ¿ya? La crisis subprime enseñó que el default es algo que existe y que debe ser modelado en macroeconomía. Enseñó que, o sea, tienes que lo que integrarlo decían de los libros manera. la receta del libro de texto ante la crisis subprime recetaba subir las tasas de interés y profundizar la recesión con tal de estabilizar los mercados financieros. Y no resulta. No, y lo que hizo Bernanke fue una política completamente, digamos, heterodoxa y fuera de texto. Entonces, lo que quiero indicar es que posiblemente ahí está el resultado, la estabilidad social requiera, en verdad, pensar una situación crítica a la altura de lo que es una situación crítica. O sea, pensarla como habría pensado un Bernanke rescatar la crisis subprime, ahora el equivalente a nuestro Bernanke local o un equipo, un pool de pensadores y tomadores de decisiones que evalúen, en verdad, un plan inteligente que... Pero si pasa por deuda, necesariamente. Bueno, sí, porque ¿de dónde decir no? O sea, una economía en recesión, claramente la base impositiva es más baja, claramente la capacidad de generación de ingresos del Estado es más baja. Yo tal vez, desde una perspectiva más política, lo que podría decir en el caso, por ejemplo, incluso poniendo a Uruguay en esto, o sea, tú mencionas, yo creo que es una sociedad que independientemente del resultado que tengamos, y que el cambio, como tú decías, Frente Amplio lleva 15 años, o sea, no es que está demostrando, no es que es necesariamente una crisis por la que pasa el Frente Amplio o el modelo, porque la verdad que han tenido súper estable, han estado muy estables, y en realidad lo que vemos ahora es que
tal como tú señalabas, o sea, en términos de crecimiento económico están más estancados porque no es solamente, pensemos en el caso de Brasil, Argentina, que tú decías, son parte del Mercosur y obviamente dependen absolutamente de lo que sucede en esos dos grandes, y además porque tienen una tasa de desempleo que también es importante. Yo creo que acá la clase media es otro elemento que hay que incorporar, porque en Uruguay sí hay una tributación que es relevante, es mayor que la que tenemos nosotros, ¿De pero... impuesto corporativo o de persona? De persona, por ejemplo, pero sí efectivamente en términos de la clase media se ha visto afectada en este sentido, y tal vez el otro tema que está presente, yo creo que tiene que ver un poco con la seguridad, que ha sido uno de los elementos un tema de seguridad. un tema de seguridad y que ha salido y que lo ha utilizado esta nueva coalición, que en el fondo la calle, que es centro pero derecha, y que también es interesante ver que hay un fenómeno que no hemos visto, que hemos visto en todo el mundo, pero que hay una derecha ultraderecha, que estamos hablando de Cabildo Abierto, que Manini. Cabildo Abierto, sí. Y que principalmente sería, que va a ser difícil ahí, si es que ganase, se reconfirmara, ¿no es cierto?, que la calle va a estar efectivamente ahí, va a ser difícil. ¿Cómo va a el convivir cambio con el Manini? Frente Amplio, Claro. porque realmente van a estar muy, o sea, muy balanceados en términos del poder. Pero eso es bueno, tiendo a pensar yo, ¿no? Lo que pasa es que haya cierto equilibrio. puede ser bueno que esté, depende si llegas a acuerdos. Fuerza como a grandes acuerdos, ¿no? Es que ese es el tema, es si llegas a grandes acuerdos, porque piensa que en Chile yo creo que gran parte también tiene porque está inmovilizado. Muchas veces la política era simplemente ponerse traba y no se llegaba realmente a los problemas que la gente esperaba que se solucionaran. Y entonces hubo una crisis también en el fondo asociada a los abusos, etcétera, de distintos actores. Pero el tema es cómo llegas a acuerdos, que no pase lo que España. Por ejemplo, cuando tienes polarizado, ¿cómo logras efectivamente poner en el centro los problemas de la gente y los problemas que efectivamente son los que están primero reconociendo, que tienes que reconocer que son esos problemas y que con paradigmas que a veces que pueden ser tan distintos vas a darles prioridades diferentes? Lo conversamos con Lucía Dammert, hoy día nadie puede como monopolizar o sentir que hay un eje de algún lado, ¿no?, en términos políticos en América Latina, porque el pool está muy disperso. En pocos meses se dio vuelta todo. Es decir, Macri se fue para la casa, el señor Evo Morales se escapó a México, Vizcarra está gobernando sin Congreso, o sea, bueno, Bolsonaro es Bolsonaro. Sí. Yo sé que es muy difícil tratar de reconfigurar políticamente la región, pero ¿ustedes se aventuran a qué podría eventualmente pasar? Porque vivimos bastante tiempo en el eje bolivariano, luego entendimos que había una rearticulación de las derechas en el Grupo de Lima, y hoy día no sé yo qué decir. Mira, yo lo que percibo es una mezcla de minorías activas que están básicamente agitando o tocando los puntos sensibles o han percibido sensibilidades. Son minorías, dice. Catalizándolas. Y eso ha involucrado a grandes mayorías. O sea, cada minoría una de ellas con a distintas grandes mayorías. Efectivamente. Entonces, creo que se ha acumulado en América Latina y creo que en otras partes del mundo también, como esa tensión social con distintas expresiones de insatisfacción en distintos grupos de la población, minorías étnicas, minorías de diversidad sexual, en fin, que están siendo, por decirlo así, suman interés en un momento en que hay posibilidad de lograr los cambios anhelados. ¿Ya? ¿Será que las redes sociales tienen ahí una función amplificadora donde una minoría efectivamente logra articular algo que suma más gente rápidamente, exponencialmente? O sea, yo creo que las redes sociales sin duda amplifican y además generan también polarización, yo creo, porque en el fondo tú refuerzas tu discurso y tu argumento. Es difícil que la gente vea o empiece a buscar en otros, por ejemplo, información, incluso medios de comunicación, en Twitter, etcétera, va siguiendo y reforzando tus argumentos. Y además cuando existen noticias falsas, que muchas veces, que esto es yo creo que es de estudio, que ya hay estudios, pero que sobre todo en comunicación política y los medios de comunicación, las elecciones hemos visto cómo pueden afectar, en crisis sociales también vemos cómo pueden afectar porque se imponen muchas veces y es difícil después
aunque se diga que son falsas, ya se instalaron muchas veces en el inconsciente. Entonces yo creo que las redes, claro que es relevante, pero también creo que va relacionado un poco con lo que tú señalabas. No sé si es tan fácil hoy día hacer un análisis respecto a un eje izquierda-derecha, sino que también creo que va en el sentido de un cuestionamiento o de qué manera el Estado en sí mismo es capaz de responder a demandas que se han diversificado y que muchas veces tal vez estuvieron ahí, pero que hoy son visibles a través de redes sociales, que hoy son visibles y que nos damos cuenta que esta división derecha y izquierda no necesariamente responden a todas esas. Es mucho más, está mezclado, hay distintos niveles y que claro, en Colombia es distinto lo que pasa en Chile o lo que está pasando en Brasil o lo que está pasando en Bolivia, pero sin embargo vemos que la democracia en sí no es necesariamente suficiente y eso es muy peligroso para responder a estas demandas y muchas veces la gente prefiere utilizar mecanismos que pueden vulnerar o debilitar porque el camino institucional no necesariamente se ve como legitimado para responder. No es tan rápido, no es tan efectivo para mucha gente. Cuando se inicia, digamos, claro, una demanda desde la calle, la respuesta institucional a veces no es del todo satisfactoria para ese modo de solicitud. Cuando es vía urna, uno lo entiende, pero cuando estoy en la calle, claro, la gente quiere respuestas más rápidas y a veces la institucionalidad no responde a esa misma velocidad. Yo he pensado mucho en la primavera árabe. Complementar un poquitito dos cositas chicas que me quedan en el tintero de lo que toca la señora, que estoy 100% de acuerdo. Pero creo que las redes sociales son sumamente poderosas. No es que, sí, o sea, es una capacidad de amplificar el poder de comunicación en tiempo rápido. Y lo segundo, lo peligroso no son las noticias falsas. Yo creo que no. Son las verdades a medias, como se dice en psicología. Ah, bueno. Esas son las peores. Y de eso está lleno el Internet. Claro, porque cuando uno piensa en una noticia falsa, piensa en una cosa absurda. Por su propio peso. Pero las verdades a medias son las peores mentiras. Son las peores. Ahora, y eso está lleno. Yo creo que las redes sociales logran que una minoría se transforme rápidamente en una mayoría, al menos mediática, al menos y a lo mejor no estadística. Y eso es lo complejo. No debería decir ni siquiera mayoría, sino que una minoría suficiente. O sea, pensemos lo que pasa es que, en los discursos hoy en día de extrema derecha, o discursos xenófobos, discursos que podríamos haber dicho en momentos que son se puede escuchar esto, claro. Comparable a los del Tercer Reich. Y por eso, no solamente acá en América Latina, en Europa, que pasaron por un holocausto, y vemos hoy en día que hay partidos que están, o sea, y está legitimado. Bueno, de lado y lado, porque uno también de lado a lado, también no escucha una cosa como que se acabe todo y lleguemos al último estado del comunismo donde no hay gobierno, no hay nada, es una cosa bien compleja. Nada, bueno, es que siempre he pensado mucho en la primavera árabe y he revisado algunos documentos de la dinámica del movimiento que comenzó en Túnez, con cuando se quema Lobonzo y después avanzó y las consecuencias que tuvo en Argelia, en Libia, en gran parte del Medio Oriente. Son muy alentadores. Y no es muy alentador porque uno siente que no hubo un cambio sustantivo. Yo, evidentemente, reconozco las profundas diferencias que hay políticas, culturales e históricas entre ambas regiones, ¿no? Medio Oriente y América Latina. Pero uno piensa, bueno, de un movimiento social expansivo y también que utilizó las redes sociales como una plataforma importante en Egipto, por ejemplo. ¿Qué se consiguió? Podríamos dejarlo para un siguiente programa. Ya, que estén muy bien.